Hola a todos, bienvenidos a Voces con Respeto, construyendo puentes culturales. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. Mi persona, Jessica Papel, Gina Ginocchio, Franci Rivera, y también contamos con la participación del alumno Chandel de la institución educativa San Francisco de Asís y el licenciado en psicología Víctor Riega Miranda. Hoy queremos hablar sobre un tema muy importante. Este es un espacio donde conversamos sobre la diversidad cultural en nuestras escuelas y cómo podemos construir una convivencia más respetuosa e inclusiva. Exploraremos historias, experiencias y herramientas que nos ayuden a valorar nuestras diferencias y a fortalecer los lazos que nos unen como una comunidad educativa. Creemos que reconocer y celebrar la diversidad no solo enriquece nuestro entorno, sino que también potencia la autoestima y las habilidades sociales de nuestros estudiantes, creando ambientes donde todos se sientan valorados y escuchados. Acompáñanos en este viaje para aprender, inspirarnos y sobre todo crecer juntos hacia una convivencia escolar más empática y solidaria. Comencemos. En distintas instituciones educativas observamos a niños y niñas con distintas costumbres, idiomas y formas de vestir. Además, eso genera burlas o exclusión. Pero nosotros creemos que la diversidad es una riqueza, no es un motivo de burla. Por eso es importante darnos cuenta de que nuestras palabras tienen peso y pueden herir más de lo que imaginamos. En lugar de burlas, se recomienda preguntar, escuchar y aprender. Gracias por escucharnos. Este podcast no solo busca formar, sino también generar conciencia sobre algo muy importante, el respeto a la diversidad cultural, porque cada lengua, cada costumbre, cada forma de ser y de vivir merece ser reconocida y valorada. Sabemos que todos somos diferentes, pero en lugar de ver eso como una barrera, debemos verlo como una oportunidad para aprender unos de otros. Solo así podremos construir aulas más inclusivas, donde cada voz cuente, donde nadie se sienta menos por ser quien es, y donde todas las culturas se celebren como parte de nuestra identidad como país. Recordemos que el cambio empieza con pequeñas acciones. Una palabra de aliento, un gesto de respeto, un abrazo de solidaridad. Sigamos aprendiendo, respetando y creciendo como comunidad, porque un aula con respeto es un aula donde todos y todas podemos ser felices. Ahora hablaremos qué es el bullying por diversidad cultural. El bullying cultural es una forma de violencia que ocurre cuando se discrimina o se excluye a un estudiante, ya sea por sus costumbres, lengua o su forma de vestir. No es solo una broma, sino una agresión que daña el bienestar emocional y el autoestima. El bullying cultural en instituciones educativas se refiere a las situaciones de acoso, violencia entre estudiantes, las cuales están motivadas por diferentes culturas étnicas, religiosas, de idioma, costumbres, incluso el color de piel, vestimenta o cualquier otro rasgo relacionado con la identidad cultural de una persona. Este tipo de bullying se manifiesta a través de burlas, insultos, exclusión social, apodos ofensivos, humillaciones, intimidaciones y en algunos casos agresiones físicas. Todo ello dirigido especialmente a estudiantes que presentan características culturales diferentes a las del grupo dominante o mayoritario. Por tal razón, las víctimas suelen experimentar ansiedad, depresión, baja autoestima, aislamiento social y dificultades para poder concentrarse en sus estudios, lo cual impacta negativamente su rendimiento académico y su desarrollo personal. Por ejemplo, vimos en la institución San Francisco de Asís
Como una estudiante sufrió de acoso, dijo que le dijeron chola por hablar quechua, como su abuela. Eso la puso muy mal, ya que pensaba que si decía algo, otra vez se iban a burlar. Incluso no quería volver a la escuela por miedo que le generaron sus compañeros. De esta forma, vemos cómo casos como este se presentan en las escuelas de nuestro Perú. Por ello, debemos de tratar de reducirlo. No queremos que más niños sufran de bullying. A continuación, realizaremos una pequeña dramatización sobre el bullying cultural. Y esta escena ocurre en el patio de una institución educativa en la hora del recreo. Tendremos como personajes Ana, quien es una nueva estudiante que viene de una escuela rural hacia una escuela urbana. Ella lleva ropa tradicional de su comunidad. También estará acompañado de sus compañeros, que son Sofía y Juan, y la profesora. La escena comienza, Ana camina por el patio un poco nerviosa, y Sofía y Juan la observan y se acercan. Mira, cómo viene vestida Ana. ¿Por qué no usa ropa normal como todos? Juan, mira. Sí, parece que viene de otro planeta. Habla raro también. Ana baja la cabeza, se siente muy avergonzada y sola, y los demás niños empiezan a reír. En ese momento llega la profesora. Alto, ¿qué pasa aquí? Ana, con voz baja, responde: Se están burlando de mí por mi ropa y mi forma de hablar. En esta escuela valoramos la diversidad. Todos venimos de diferentes lugares y eso nos enriquece. Reírse o excluir a alguien por su cultura no está bien. ¿Cómo se sentirían ustedes si los trataran así? Sofía y Juan se quedan callados, reflexionando. Ana, tu ropa y tu idioma son parte de quién eres. Aquí queremos aprender unos de otros y respetarnos. ¿Por qué no nos cuentas algo sobre tu cultura en la próxima clase? Ana sonríe tímidamente y Sofía y Juan reflexionan, dispuestos a escuchar. Esta historia muestra cómo el bullying cultural puede afectar a un estudiante y la importancia de intervenir para promover el respeto y la inclusión, creando puentes culturales que nos acerquen más. Hoy nos acompaña Víctor Riega Miranda, licenciado en Psicología, para que nos ayude a entender esta problemática a fondo. Bienvenido y gracias por estar aquí. Con su presencia, nos interesa saber qué piensa y qué ha notado en su experiencia estudiando este tema. Bienvenido y gracias por estar aquí para hablar con nosotros. Muy buenas noches con todos los presentes. Y como ya dijeron, yo soy el psicólogo Víctor Riega. Y claro, esta es una problemática general, ¿no? Que abarca no solo en nuestro entorno que es el Perú, sino a nivel mundial. Basándome en la zona donde yo trabajo y vivo, ¿no? Que es acá en la ciudad de Tacna. La problemática es muy grande, ¿no? Lo que es bastante lo que es el bullying, ¿no? O también conocido como acoso escolar, ¿no? Bastante, ¿no? Lo que es también la discriminación por la cultura, ¿no? Por el origen étnico, el idioma, la religión, costumbre que está ocurriendo bastante últimamente, también por la migración, ¿no? De nuestros vecinos venezolanos, no solo también ecuatorianos, entre otras nacionalidades. Más el efecto ocurre más hablamos en los colegios estatales, donde la limitación, ¿no?
de enseñanza que se debe engendrar de la familia es muy limitada y muy escasa, ¿no? Así que el nivel de bullying, ¿no? Por temas así, ¿no? Bastante lo que es la discriminación, ¿no? Ocurre en muchos casos en el colegio y la verdad es una problemática que a veces se nos escapa de las manos, ¿no? Tanto a nosotros, los psicólogos, ¿no? Que tenemos que ver todo eso, ¿no? La salud mental, ¿no? Prevenir, ¿no? Promocionar, ¿no? Y también para los docentes, el área pedagógica, ¿no? Ya que actualmente, ¿no? Me sorprende no solo los casos de violencia que ocurren, ¿no? Un ejemplo así pequeño, ¿no? De casos de violencia familiar que ocurre 2025, desde enero hasta mayo, más de 472 casos se han visto aquí en la ciudad de Tacna, ¿no? ¿Y por qué me enfoco un poco más en la familia? Porque desde allí es donde inicia estos sucesos en el colegio. A veces decimos, no, en el colegio pasa eso, pero todo tiene una raíz, todo tiene un inicio. Aquí guiándonos las denuncias, porque nosotros tenemos un protocolo que seguimos, que es subirlo a una plataforma de CICB, porque es lo que nos pide la UGEL. Nosotros hemos podido descubrir casos de magnitudes, ¿no? Violencia psicológica, más de 218 casos, y estoy hablando durante este año. Violencia física, más de 181 casos de violencia física y hasta violencia sexual, ¿no? Más de 68 casos, ¿no? Y entre esos tres tipos de violencia hay muchos casos de violencia cultural, ¿no? De bullying cultural, ¿no? ¿Por qué? El choque cultural de las costumbres es muy rígida con la sociedad actual, ¿no? Del pensamiento, ¿no? Y de los valores aprendidos en la familia, ¿no? Ya que el problema social de la familia es algo muy importante, que a veces nosotros no distinguimos, ¿no? Y a veces nosotros, los mismos docentes, ¿no? Que se ha podido observar, eh, no, no contribuyen con el apoyo de la formación de estos jóvenes, frenando el acoso, ¿no? El acoso que sufren también estos grupos, ¿no? Grupos étnicos por no decir su diferencia, ¿no? Sino también por sus, es mejor dicho, creencias que ellos tienen de sus costumbres, ¿no? Que a veces no lo aceptan porque son firmes, porque eso ya es transmitido desde el hogar, ¿no? A veces nosotros tenemos que observar bastante tiene que ser una conducta repetitiva, intencionada, ¿no? Y un desequilibrio de poder, a veces, por el entorno que ellos tienen. Prácticamente los colegios estatales se forman por grupos, y el grupo que tiene más impacto es el que domina en el colegio. Y a veces por eso chocan bastante la situación, ¿no? ¿Por qué? Por la discriminación lo vemos día a día, día a día. Hasta un pequeño insulto. ¿Por qué? Porque nuestros padres lo escuchamos, ¿no? En el noticiero, en la misma casa, ¿no? Entre los compañeros, en programas de televisión, ¿no? Y eso copian los infantes. Los niños son como esponja, todo lo que ven, observan, y eso, a raíz que van avanzando, eso ya lo toman como algo parte de sí, ¿no? Y le dan un significado a los insultos, le dan un significado a las burlas o a la discriminación. Y eso bastante ocurre en lo que es en el entorno de los colegios, ¿no? Y eso afecta bastante, ¿no? ¿Por qué? Algo que ocurre, como hablamos con nosotros, como enfocada en lo que es la salud mental, ¿no?
baja autoestima, observamos problemas de ansiedad en los estudiantes, depresión, dificultad para dormir, que es muy constante que está ocurriendo ahora en los colegios. Y le hablo porque son casos que hasta yo he tenido que ver, ¿no? Con esta situación del tema del bullying o acoso escolar, ¿no? Eh, También esto causa dolores físicos, ¿no? Dolores de cabeza, eh, dolores parte del cuerpo, ¿no? Como en el estómago, náuseas, vómitos, ¿no? Bajo rendimiento escolar, ¿no? Eso es bastante, ¿no? A veces, ¿por qué hay un bajo rendimiento escolar? Y a veces identificarlo porque la mayoría son por situaciones de bullying o acoso, ¿no? Aislamiento social, justo creo que en una parte también lo habían enfocado, el aislamiento social eso ocurre mucho con lo que son estudiantes de nuevo ingreso, ¿no? O que recién han ingresado al colegio. ¿Por qué? Porque como no comparten el mismo pensamiento con los otros grupos, son aislados, ¿no? El cutting, que ahora se ha vuelto también otra situación, ¿no? Autolesionarse, ¿no? Por ese dolor, esa depresión, esa ansiedad que sienten ante los problemas y no encontrar una solución, ¿no? Y como llegamos también al punto de lo que es el suicidio. ¿Ha habido casos de suicidio en menores de edad? Sí ha habido muchos casos y a veces es una problemática que nosotros como psicólogos educativos hablamos de entidades grandes como en el cuerpo del OGEL, entre otros psicólogos, es una lucha constante, ¿no? Porque siempre estamos contra la marea, ¿no? En contra. Y hablo ¿por qué? Porque no solo es trabajar con el infante, ¿no? Sino es trabajar contra una sociedad que tiene un pensamiento muy cerrado con sus comportamientos o cómo han sido forjados, ¿no? Y un núcleo familiar quebrado. La mayoría de jóvenes vienen de familias disfuncionales, donde lamentablemente ya han sido forjados de muy chicos y eso muy tarde a veces nos damos cuenta para poder nosotros poder enfocar y poder guiar, ¿no? Y prevenir. Es mayormente la realidad que está ocurriendo en los colegios, ¿no? Esa situación es un impacto muy grande, ¿no? Y a veces es perseverancia, ¿no? Perseverancia por muchas partes de nosotros, ¿no? Resiliencia para mostrarle a ellos, ¿no? Pero es una lucha constante, es muy difícil, es diferente verlo de afuera y que vivirlo, ¿no? Y a veces es lo que la mayoría de personas piensan que no se realiza nada en los colegios, pero no, eso es mentira. Lo contrario, nosotros tratamos y siempre estamos tratando de cambiar, pero siempre es un golpe frío porque a veces estamos solos. Si no nos apoya la familia, quien especialmente ellos deberían apoyar, no nos apoyan los docentes o el grupo directivo. Si nos apoya el grupo directivo, no nos apoyan los alumnos. Siempre nunca estamos en el mismo camino, en la misma conversación y siempre hay ese choque de debate para poder nosotros prevenir. Por eso aún sigue aumentando lo que es la violencia y el bullying, ¿no? En general, ¿no? En los colegios. ¿Sí? Eso sería un parte de mi aporte a la pregunta que ustedes me han realizado ahorita, para que tenga un conocimiento de qué es lo que ocurre en los colegios, ¿no? Y cómo vamos como estadística, ¿no? Y las actividades, las cosas que podemos nosotros realizar y el impacto que genera todo esto en la sociedad. Excelente su participación, licenciado. ¿Podríamos hacerle tal vez una consulta más? ¿Qué podríamos hacer si vemos que alguien se burla, ¿no? de otro niño? ¿Qué medida podríamos tomar tal vez en ese momento como un psicólogo, ¿no? Sí, normal. Encantado de responder esas preguntas porque justo eso ayuda mucho a que nosotros podamos tener una idea, ¿no? Sobre esta situación. A ver, ¿cómo nosotros podemos responder ante una situación que estamos observando, ya sea de bullying, ¿no? O por lo menos alguien está
intimidando, molestando a otra persona. Lo correcto como ser humano es brindar un apoyo, ofrecer un apoyo de protección a la persona o a la víctima en este momento, ¿no? Lo segundo es ayudar a frenar lo que está ocurriendo y brindarle un soporte a la persona que está siendo agredida, ¿no? Y de acuerdo, y de ahí poder inmediatamente informar, ¿no? A las personas encargadas, que en este caso sería su director, los docentes, tutores, hasta el psicólogo de turno, ¿no? Para que puedan ayudar a que esa situación no empeore, ¿no? Y no siga y no se convierte en algún momento un acoso escolar contra esa persona, ¿no? Y no llega a mayores. Lo más correcto tanto como ser humano y las normas y valores que nosotros estamos forjados es brindarle en ese instante un freno, ofrecerle nuestro apoyo, ¿no? Humanitario, ¿no? Para prevenir. Pero como siempre yo les digo, a veces es un choque tan simple y a la vez tan difícil, porque la realidad del entorno donde la persona va a brindar un apoyo es que ellos no cuentan porque son también vulnerables. Tú apoyar a una persona también en algún momento te puedes volver víctima de ese agresor, ¿no? Y a veces para que eso no ocurra y estos pasos sean más fácil, nosotros tanto como psicólogos y miembros educativos, brindarle esa seguridad y confianza a los jóvenes para que ellos en algún momento puedan intervenir. Como dije, lo más sencillo en cualquier situación de violencia es ofrecer tu apoyo, ¿no? A la víctima y frenar el acto, ¿no? Porque eso es lo más correcto. Y así para dar un pequeño aporte, porque para ya cerrar un poquito también lo que me ha dicho, es muy triste, ¿no? Es muy triste lo que a veces ocurre en las familias donde nosotros no toleramos. Yo como psicólogo he tenido la oportunidad de tener muchas sesiones con niños donde me han expresado bastante, ¿no? De que a veces sus propios papás les dicen a ellos que den la violencia, ¿no? Que ellos generen violencia porque las palabras sencillas, ellos me decían, prefiero que mi papá prefiere que yo esté en la dirección como agresor, aunque yo sea el agredido. O por amenaza. Mi papá dice que si no me defiendo, él me va a pegar a mí, ¿no? O sea, esos puntos es donde allí empieza a iniciar lo que es todo el suceso de lo que es el acoso, la violencia escolar, ¿no? Esas conductas, la verdad, no se puede aceptar o tolerar, ¿no? Y a veces es un problema grave, hasta por la intimidación, es por eso que ellos tampoco no quieren intervenir para brindar ese apoyo a otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta enseñanza de agresión y estas conductas agresivas, esto genera que estos mismos alumnos se vuelvan gente que vulneren a otras personas, ¿no? O sea, por eso va creciendo lo que es la situación del acoso, ¿no? Y por supuesto que esta conducta del bullying no solamente afecta, como vuelvo a decir, al maltratado, a la víctima, ¿no? Ya sea de violencia física, psicológica, verbal, ¿no? Económica, sino a la persona que ejerce. ¿Por qué? Porque esta persona vivir en ese entorno familiar, en esa situación, es una persona que no está desarrollando su inteligencia emocional, que es la parte más importante del ser humano, su inteligencia emocional, la capacidad de ser asertivo, empático o también tolerante, ¿no? Y eso a veces es una situación muy grave, porque a veces la pregunta es, ¿y con eso qué adulto nosotros estamos formando? Y cómo ese adulto en algún momento va a transmitir sus emociones, ¿no? Con eso quería darle también un énfasis para completar un poquito de ese tema del bullying, para que ustedes puedan entender y también dar ahí como un pedacito de flash. Ya respondiendo, como dije, de su segunda pregunta, eso sería todo mi aporte con eso.
Muchas gracias, psicólogo, por sus palabras tan claras y necesarias, ¿no? Porque en verdad que vemos muchas veces, no dimensionamos el daño que puede causar una burla, un apodo o tal vez una actitud de rechazo. Como usted lo ha dicho, el acoso escolar no solo deja heridas en el momento, sino que también puede afectar el autoestima, el desarrollo emocional, ¿no?, de los niños a lo largo del plazo. Nuevamente, muchas gracias, licenciado, por acompañarnos en este espacio. Sus palabras nos han hecho reflexionar en realidad y también nos ha sorprendido un poco algunas, algunas etapas que usted ha visto, ¿no? Algunos momentos en algunos alumnos nos sorprenden, ¿no? Y también de ese modo podemos entender en cómo podemos mejorar en el ámbito de respeto, la empatía y el apoyo, ¿no?, que también pueden marcar la diferencia en nuestra convivencia. Valoramos mucho su tiempo y todo lo que nos ha enseñado hoy. Gracias por ser parte de este mensaje de cambio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y tenerme en cuenta sobre este tema que la verdad me parece un tema muy importante, también muy serio y espero que esto le haya servido a todos ustedes siquiera para que pueda ayudar un poco a ver un énfasis más sobre lo que es el bullying, ¿no?, en los colegios y el bullying cultural. Muchas gracias y bueno, como dice, ya eso sería todo por mi persona. Muchas gracias, licenciado. Ahora comentaremos nuestras propias historias, ¿no? Bueno, en mi caso, mi familia y yo somos de Cusco, hablamos quechua, tenemos costumbres como por ejemplo hacer huatia en meses de festivas, por ejemplo en junio, ¿no?, que es tradicionalmente en Cusco que se realiza este tipo de costumbre. Y algo que la verdad, yo siendo sincera, en el colegio me daba tal vez un poco de temor o vergüenza compartirlo con algunos compañeros, ya que tenía el temor de que fuera a ser rechazada por mis compañeros o que ellos no puedan entender ese tipo de costumbres que mi familia podía tener, ¿no? Es como una experiencia mala que uno tiene. Qué interesantes recuerdos. Cuando estaba en el colegio, llevaba mondongo con mote y a mí me encantaba, aunque algunos compañeros me decían que feo, sin saber lo que significaba para mi familia. A veces uno prefiere no comentar lo que se come para no escuchar burlas, pero detrás de cada plato hay recuerdos y costumbres que se comparten desde hace años. En mi familia, por ejemplo, es una comida especial que se prepara cuando hay reuniones importantes o cuando nos juntamos todos. Aunque a otros les parezca raro, para mí tiene un valor que va más allá del sabor, porque representa unión y tradición. Ah, mira, qué interesante. Por ejemplo, a mí me gusta la cancha. Y al igual que a ti, Gina, también me gusta el mote, la oca, entre otros alimentos tradicionales, ¿no? Y yo recuerdo también que en mi época de primaria, cuando yo estudiaba, yo llevaba al colegio, ¿no? Y claro, mis compañeros me miraban raro por consumirlos, pero yo no me sentía en realidad menos que nadie. Al contrario, sé que eso forma parte de la riqueza, ¿no?, que tiene nuestro Perú, nuestros sabores, nuestras costumbres y nuestras raíces son motivo de orgullo. No me daba vergüenza porque cada tradición refleja la historia de nuestros pueblos y de nuestras familias también. Valorar lo nuestro es también una forma de querernos y de respetar a los demás. Bueno, en suma, reconocer y actuar frente al bullying cultural es esencial para garantizar una educación que fomente la igualdad, la justicia social y la convivencia respetuosa en la diversidad.
No digas apodos que humillen, porque una sola palabra puede afectar a una persona mucho más de lo que imaginamos. A veces se cree que es una broma sin importancia, pero para quienes reciben estas burlas se convierten en algo que se queda grabado. Por eso, una recomendación importante es aprender a pensar antes de usar palabras que puedan ofender. Si escuchamos que alguien pone apodos o hace comentarios que ridiculizan a otros por su cultura, es mejor intervenir de forma respetuosa y explicar que no está bien. También es fundamental conversar estos temas en casa y en clase para que todos entendamos que la diversidad no es motivo de burla, sino una oportunidad para aprender unos de otros. Recordemos que nuestras palabras tienen poder, pueden herir, pero también pueden unir y fortalecer la confianza. Hagamos que en nuestra escuela se escuche la voz de todos sin miedo, con respeto y sin discriminación. Otra recomendación sería escuchar y aprender de tus compañeros. Es una gran oportunidad, porque cada persona tiene una historia, tiene una cultura, una forma única de ver el mundo, y detrás de cada costumbre, palabra o tradición diferente se esconde un aprendizaje valioso que puede enseñarnos a ser más tolerantes, más empáticos y más humanos. Cuando nos abrimos a la diversidad, dejamos de juzgar y comenzamos a comprender, entender lo que para uno puede ser raro, para otro es parte de su identidad, y eso merece respeto. Al convivir con personas que tienen otros orígenes, otras lenguas o formas de pensar, no solo ampliamos nuestros conocimientos, también ampliamos nuestro corazón, porque crecer como persona no es solo saber más, sino también querer más, respetar más y valorar más, ¿no? Por eso, para la próxima vez que escuchemos una historia distinta a la tuya, porque no de todas son iguales, no lo rechaces. Escúchala con atención, con curiosidad, con respeto, ¿no? Porque tal vez ahí encuentres una forma de entender la vida. Para finalizar, damos gracias por escucharnos. Hoy aprendimos que respetar nuestras culturas no solo nos une, sino que también nos fortalece como comunidad. Hablar quechua, tal vez usar ropa típica, comer nuestros alimentos tradicionales o mantener vivas nuestras costumbres, no es motivo de burla, sino de orgullo. Cada cultura representa una historia, una herencia que merece ser valorada. En lugar de señalar lo que nos dicen, lo que nos hace diferentes, aprendemos a admirarlo, a celebrarlo, porque en esa diversidad está la verdadera riqueza del Perú. A veces cuando respetamos nuestras raíces y también las de los demás, estamos construyendo un espacio más justo, inclusivo y humano. Y ese cambio pues empieza desde el aula, con nuestras palabras, nuestras actitudes y sobre todo con nuestro ejemplo. Sigamos aprendiendo juntos, escuchando con empatía y hablando siempre con respeto. Porque todos somos parte de una gran comunidad y como uno tiene algo valioso que aportar. Y nos despedimos con esta frase muy bonita que dice: la cultura no divide, nos enriquece. Digamos no al bullying por diversidad cultural. Muchas gracias. Gracias.